Entonces, ¿qué sucede? Es un cerebro que responde mucho al placer. Es un cerebro hedónico, básicamente. Le encanta el placer. De hecho, tu cerebro es adicto al placer. A la edad que tengas, es adicto al placer. Y no le interesa qué le va a dar el placer. O sea, no le importa. La cosa es sentirlo, el cerebro. Claro. Entonces, es por eso que el adolescente en esa edad es muy fácil que tome sustancias o pruebe cosas, porque su cerebro le pide eso, ¿no? Y al mismo tiempo... Hay de redes sociales, solo algunos ejemplos. Eso está muy relacionado con el nivel de receptores de dopamina que tenemos en determinadas zonas del cerebro. ¿Qué ocurre con las drogas? Que cuando tomamos determinadas drogas, nuestro cerebro produce dopamina, que es la manera que tiene de decirnos, esto me gusta. Entonces al final crea una adicción, porque tu cerebro lo que te está pidiendo es que continuamente hagas algo para que él produzca dopamina. Y la manera que él tiene de producir dopamina, en este caso, es que tú estés continuamente consumiendo drogas. Entonces ahí viene el problema de la adicción. Llaman neuroadaptación. O dicho de otro modo, el hedonismo, la búsqueda compulsiva de placer por sí mismo, conduce a la anedonia, que es la incapacidad de disfrutar de cualquier tipo de placer, lo que nos empuja a un consumo aún más elevado con el que buscamos obtener el placer que sentíamos al principio. Nos volvemos adictos. Y todos somos adictos a algo. Todos tenemos algún consumo continuado y compulsivo de una sustancia o un comportamiento, a pesar de que sabemos que nos daña o que dañamos a los demás con ello. En esta era de la gratificación instantánea, la adicción se ha vuelto un fenómeno global y en muchos casos algo promovido por estados y corporaciones como parte de lo que se espera del buen ciudadano moderno. Drogas, fármacos, sexo, pornografía, redes sociales, videojuegos. Pero hay una sustancia que está presente en todas las adicciones, y esa sustancia es la dopamina. Cada vez que tenemos la expectativa de obtener una recompensa y por lo tanto placer, la dopamina se libera. Desde el mismo momento en que planeamos consumir la sustancia o ejecutar el comportamiento placentero, la dopamina inunda el torrente sanguíneo. Y cuanta más dopamina se libera, más adictiva se vuelve esa experiencia. Lo que evolutivamente era un bien escaso y muy difícil de obtener para nuestros ancestros, es hoy un tsunami que nos arrastra hacia una persecución compulsiva de placer que no solo provoca más dolor por la acción del proceso oponente, sino que desemboca en una fragilidad psicológica nunca antes vista. Porque al mismo tiempo que necesitamos más recompensas para sentir placer, necesitamos también menos daño para sentir dolor. Cuando el placer corrompe la mente y el cuerpo, nada ya es tolerable. No porque el sufrimiento sea fuerte, sino porque la persona es débil, decía Séneca. Personal. Cada vez que experimentamos placer, se activa una liberación de dopamina, el neurotransmisor que comunica esa sensación de gratificación en el cerebro. La dopamina actúa como una señal química que viaja a través de las neuronas, alcanzando regiones como el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, donde se genera esa sensación placentera que tanto nos motiva a seguir adelante. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. No es solo el placer en sí lo que activa el sistema de recompensa, sino también la anticipación del placer. Imagina que estás esperando algo emocionante, como una salida con amigos o unas vacaciones. Esa emoción que sientes antes de que suceda, ese cosquilleo de anticipación, es en realidad tu cerebro liberando dopamina, preparándose para lo que está por venir. De hecho, se ha demostrado que en muchos casos el cerebro libera más dopamina en la fase de anticipación que durante el propio evento. Este fenómeno explica por qué muchas veces la expectativa de una experiencia puede ser incluso más placentera que la propia experiencia. Sin embargo, como toda moneda tiene dos caras, el sistema de recompensa también tiene un lado oscuro. Aunque está diseñado para ayudarnos a buscar aquello que nos beneficia, también puede atraparnos en un ciclo de gratificación inmediata. ¿Te ha pasado alguna vez que no puedes dejar de mirar el teléfono, saltando de una notificación a otra, buscando esa pequeña descarga de dopamina que te da el placer de estar conectado? Este es un ejemplo claro de cómo el sistema de recompensa, cuando no se maneja de manera consciente, puede llevarnos a comportamientos adictivos. El cerebro, en su búsqueda constante de estímulos placenteros, comienza a depender de ellos, necesitando cada vez más para liberar la misma cantidad de dopamina. Y esto no solo sucede con las redes sociales.
El mismo principio aplica a otras formas de adicción, como el alcohol, las drogas o incluso la comida. Es aquí donde el dolor entra en escena. Aunque evitamos el dolor a toda costa, es una herramienta esencial para nuestra supervivencia. El dolor actúa como una señal de alarma, advirtiéndonos que algo no está bien. Desde una simple quemadura hasta un dolor más profundo y persistente, el cuerpo utiliza el dolor para protegerse. Las señales de dolor viajan desde las terminaciones nerviosas hasta el cerebro, donde son interpretadas por áreas como la corteza somatosensorial y el tálamo. Este proceso es crucial para evitar que las lesiones empeoren. Si no sintiéramos dolor, estaríamos constantemente en riesgo de agravar cualquier daño físico sin siquiera darnos cuenta. Pero no todo el dolor es tan simple. Existe un tipo de dolor que va más allá de lo físico: el dolor crónico. Este dolor no desaparece con el tiempo y puede persistir incluso cuando no hay una causa física evidente. Lo que lo hace aún más complejo es que está profundamente influenciado por nuestras emociones. Cuando experimentamos ansiedad, estrés o depresión, el cerebro intensifica la percepción del dolor, creando un ciclo en el que el malestar emocional y el dolor físico se alimentan mutuamente. El cerebro, en lugar de aliviar el dolor, parece aprender a amplificarlo, generando lo que los científicos llaman memoria del dolor. Este tipo de dolor requiere un enfoque completamente diferente para ser tratado. Aquí es donde entra en juego la gestión emocional. Si bien el dolor físico puede ser tratado con medicamentos y terapias, el dolor crónico necesita un enfoque más integral. Técnicas como la meditación, la atención plena y la terapia cognitivo-conductual han demostrado ser herramientas valiosas para romper el ciclo del dolor crónico. Estas técnicas no solo ayudan a aliviar el dolor físico, sino que también nos permiten manejar las emociones que lo amplifican. En lugar de evitar el dolor, estas prácticas nos enseñan a escucharlo, a entenderlo y, lo más importante, a no dejar que controle nuestra vida. Curiosamente, placer y dolor no son polos opuestos, sino dos caras de la misma moneda. En el cerebro, estos dos procesos están profundamente conectados. Un ejemplo de esto es lo que los científicos llaman analgesia inducida por placer. Durante experiencias intensamente placenteras, como la risa o el disfrute de una actividad gratificante, el cerebro libera endorfinas que actúan como analgésicos naturales. Estas endorfinas no solo aumentan la sensación de bienestar, sino que también bloquean las señales de dolor. Es por eso que cuando estás disfrutando algo, el dolor se reduce de manera natural. Pero el proceso no termina ahí. Después de una experiencia dolorosa, el alivio que sentimos puede ser aún más placentero. El cerebro recompensa el fin del dolor con una oleada de dopamina, generando una sensación de alivio que muchas veces es más intensa que el placer por sí mismo. Este fenómeno, conocido como hedonismo postdolor, es la razón por la cual, después de superar una situación difícil, sentimos una profunda sensación de bienestar. El cerebro interpreta la desaparición del dolor como un triunfo y nos recompensa por ello. El cerebro también puede aprender a asociar el dolor con el placer.